Bueno, ahí ya que usted está como calientico para las preguntas, tengo una inquietud, A ver, solamente dígame. una inquietud. Usted en la sesión anterior hablaba de que para hacer una carta astral y una consulta era necesario hacer una entrevista primero, ¿no? Sí. Como método de Mm, trabajo. sí. ¿Sí? Pero yo veo que en Facebook yo sigo a un español que seguramente usted también lo sigue, Sergio, que es Revillo Sí. en Facebook. Y él pone problemas, permanentemente está poniendo problemas para que uno los analice. Sí. Él no utiliza sino los siete planetas primarios, digámoslo Ujú, así. Él sí. no incluye ni a Plutón, ni a Urano, ni a Neptuno. Mm, Y él lo pone a uno, le dice, mire, vea, este personaje, diga si es A o es B de acuerdo con estas claro, características de la carta natal. claro. Me gusta mucho, ¿sí? Sí. Me gusta mucho, pero entonces ahí resulta que no puede uno hacer la entrevista porque el personaje ya es Claro. muerto. Es que esa es la diferencia que hay entre la astrología predictiva y la psicológica. La predictiva supone que la carta astral dice todo y que ya uno puede predecirlo sin necesidad de ver a la persona. Que us- La sí, psicológica parte de la idea de que toda persona tiene un nivel de conciencia que no está escrito en la carta. Es decir, uno en la carta no puede ver, ah, esta es una persona, ¿no? Elevadísima o esta es una persona que es una tapia. No, la misma carta puede servir para una persona súper elevada como para una persona que no ha hecho ningún desarrollo. Entonces, eso solo claro. se puede saber en una entrevista. Entonces, ahí se ve exactamente la diferencia entre los dos tipos de astrología. ¿Sí? La predictiva no Bueno, necesita de entrevista, solo necesita la carta astral, punto. La carta astral debe decir todo y dice si es bueno, si es malo, si esta persona le va a ir bien, le va a ir mal, y no hay ambigüedad. La sí, psicológica considera de principio que el ser humano es ambiguo por naturaleza. Dos principios totalmente diferentes. Uno dice el ser humano es uno y tiene una carta y tiene un destino y ese destino es una línea recta. El otro dice no, el destino de la persona es un círculo donde pueden pasar una cantidad de cosas y no es predecible. ¿Quién tiene la razón? De bueno, pronto es una combinación de las dos, porque de todas bueno, de maneras nosotros sí hecho, predecimos sí, cosas. no, yo de hecho, pues cuando yo miro una carta, digamos que uno lo que, yo no hago consulta porque todavía me siento, pues, no me siento en condiciones de hacer una consulta para cobrarles. Me gusta el chismosear. Claro, Pero entonces, eh, cuando yo miro una carta y veo planetas en cualquier posición, pues siempre uno ya va cogiendo como una metodología de análisis. Pero entonces yo para mí es claro que las energías planetarias son posibilidades, ¿sí? sí, De acuerdo con el nativo, son posibilidades y lo que uno hace con una carta astral es como decirle, mire, vea, el camino posible para ustedes por aquí, claro. ¿sí? Por A, por B o C. Pero para decirle, mire, usted en tal fecha va a tener un accidente, pues no. Así yo esté Además que no es viendo ético. ¿sí? La carta, más bien cuídese, tiene probabilidades de tener alguna cosa que no es agradable. Tampoco me gusta predecir las tragedias, tampoco Mm, me gusta. Pero sí, en términos generales, la carta lo que le permite a uno es como claro. orientar, ¿sí? Ni pontificar, ni, bueno, yo no sé la psicológica, cómo será el tema, pero bueno, eso es parte de lo que quiero Mm, aprender, ¿no? Porque el psicólogo sí también se mete mucho en los esquemas, en los estereotipos de los diferentes nativos. claro. Eso yo ahí no llego. Yo, Bueno, yo eso creo es, que sí uno puede, o sea, la astrología tiene la posibilidad de programar a las personas y por eso me parece que no.
es ético uno programar negativamente a una persona, ¿no? Decirle, te va a Ujú. pasar esto, o es que tú estás predestinado a tener problemas con tu padre, no Sí, tiene sentido, o sea, ¿no? Es decir, bueno, puede que haya un desafío con tu padre. Yo lo que procuro siempre es preguntar antes de afirmar. ¿No? Yo no voy a decirle, uy, tú debes tener un problema enorme con tu padre, porque la persona queda, no, si mi relación es buena, yo es mala, y después le queda la espinita de que, uy, ¿será que mi relación es mala? Yo no me he dado cuenta, y de pronto empieza a ver que todo es terrible. Le sembró uno una sí, semilla de malestar que no le correspondía. Entonces, para claro, mí es religioso. O sea, primero pregunto, ¿cómo te la llevas con tu padre? Y me encanta sorprenderme. Me encanta decir, yo pensar, uy, usted debe tener un lío con el padre, el macho. Y me dice, no, mi relación con mi padre es magnífica, somos como hermanos. Yo digo, vea, qué interesante. Entonces aprendo de esa persona cómo claro, hace para que sí, con esos aspectos que yo pensaba que eran terroríficos, se puedan vivir bien. Entonces se vuelve maestro mío, sí, ¿no? sí, claro, Si no niego la posibilidad de que me enseñe y como que el otro es como que o se va en contra mía y me dice, este astrólogo no tiene ni idea de nada, de entrada se destachó, o sí, le sembré o tuve el poder de convicción y lo convencí de que tenía un problema que no había encontrado y que no tenía al principio. sí. A mí Entonces, casi por que siempre eso... me gusta es como contar las cosas bonitas, siempre me voy a mirar dónde está Júpiter y qué está haciendo. ¿No? Y lo mismo en la Sí, luna, ¿no? Cuando, en la luna siempre está el conflicto, porque la luna es eso que uno nos implantan sin tener derecho a protesta, ¿no? Como que no lo podemos cambiar. Y entonces esa relación entre la luna y el sol es la que lo pone a uno a escoger entre un verdadero talento, entre una habilidad que uno tiene y ser consecuente con su familia. Y muchas veces el conflicto es o me voy con mi familia y pierdo mi propósito, o me voy por mi propósito y pierdo a mi familia. Pierde, pierde. O sea, la gran belleza de la astrología es poder llevar a la persona que haga una cosa y la otra, no que tenga que escoger entre una cosa o la otra. Para mí sí, esa es la clave. Pasar un o a un y. ¿No? Que la persona viene con que es que no sé si es esto o es esto, no sé si me equivoqué, no sé si, ¿no? Esto está mal o está bien. No, no es mal o bien, es bien y mal. No hay bien ni mal, están las dos. Hay un potencial con unos desafíos que le permiten a uno desarrollarse. sí. Ahí hay sanación. Ya ahí deja uno de Bueno, tener ya, culpa, porque la culpa está en que yo decidí A y era B, o escogí B y era A. Pero soy culpable. Y si soy culpable, entonces merezco un castigo. ¿No? Y entonces uno busca la manera de autocastigarse porque uno cree que se lo merece, porque es que se equivocó. Y si uno se equivoca, se no, no, merece que le pase lo que le pase, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. no, pero esa no es la idea, no, no. En el caso mío no es que Claro. usted tiene este problema porque tiene, no, no, más bien al contrario, ¿sí? Eh, la vida es amor, Dios es amor y Mm, no existe ningún tema de... si usted camina se puede tropezar, pero no es su culpa. Es decir, sí, de pronto ha tropezado y vuelve y repite el ciclo porque no tiene capacidad de ver digamos, las energías que lo están condicionando a repetir esos ciclos, ¿sí? Ya sea de caída o de éxito, claro, pues el éxito normalmente no tiene mayor dificultad, pero generalmente en las caídas, porque a mí me pasa claro. tanto esto y esto, y salen de una y vuelven y caen en la otra y vuelven y caen. A mí, por ejemplo, en el caso mío, que el sol está en la casa 12, algún día me dijeron, oiga, usted si tiene el sol en la casa 12 también tiene riesgos permanentes de que esté perdiendo dineros Mm, o bienes o cosas así. Efectivamente, a mí me pasa.
¿sí? Mm. ¿Y cómo voy a romper el ciclo? Yo siempre, cuando voy a hacer algún un negocio, alguna cosa, digo, bueno, esta vez no voy a fallar, voy a poner todo, ¿no? Y siempre me pasa que algo sucede y termino a veces malogrando los negocios. Claro, no quiere decir que sean todos, pero eh, eso sí me sucede. Entonces yo digo, bueno, ¿y hay qué? Entonces, ¿cómo rompo yo el ciclo? Si Yo pienso soy que consciente mm, de la situación y hago lo mejor para no caer en esas situaciones, y resulta que sí, siempre termino ahí con algunos eh, negocios que no funcionan, ¿sí? claro, Entonces malogrando un esfuerzo y economía y todo eso. Pero bueno, claro, yo así es. pensaría en principio que la razón no está en que tenga el sol en la casa 12, sino habría que mirar la casa 2. Porque entonces si le echa la culpa a la casa 2 ya tiene el karma de que siempre le va a ir mal, cuando el sol lo que le dice es que tiene un No. talento capricorniano, porque usted tiene el sol en Capricornio, es decir, para Mm, estructurar cosas abstractas, cosas indefinidas. Entonces, más bien por ahí yo veo el talento para entender este tipo de temas y estar en un grupo como este de astrología. sí, pero la casa La, 2 por ejemplo, la casa 2 mía, creo que está Venus en conjunción con empezando la casa 2, ¿sí? Entonces ahí se activa, en teoría se activaría o esa sea, casa si y usted es Venus está en ascendente conjunción. Capricornio, usted en la casa 2 Sí, tiene Acuario. Quiere decir que todo Acuario, Capricornio que quiere tener el control de todas las situaciones para poder obtener dinero tiene que cambiar el chip y volverse Acuario. Pierde plata porque no es Acuario, porque se vuelve muy Capricornio y tiene todo muy controlado y a la hora viene el sí. descontrol y le quita. ¿Por qué? Porque no abrazó a Acuario, ¿no? Entonces la solución está en abrazar a Acuario y no tanto echarle la culpa al Capricornio con el Sol en la 12. Ese es el talento. Por eso yo me fijo mucho en que el Sol es el talento y no lo voy a leer en negativo en ningún caso, sino ahí está el secreto de lo que uno puede hacer mejor. Ah, bueno, Y, eso me y gusta. entonces ahí le da la solución porque tiene el talento de intuir con precisión. El problema está en que no acepta el descontrol de Acuario. Entonces es aprender sobre Acuario. Entonces ahí ya empieza a no a perder. ¿Sí? Entonces ahí es donde uno ve para qué sirve tener todos los signos zodiacales. Pero el sol Sí, nunca, claro. ahí es donde uno está sembrando una semilla que lo convence a usted de que usted va a perder siempre porque tiene el sol en la 12. De malas, no hay, tiene solución, ¿no? Ya no hay nada que hacer, tiene el sol en la 12, luego ya va a perder. Sí, No, si eso es así, sí, pues que pues, apague y vámonos. se fregó, sí. Se fregó. No, eso no puede ser así. Siempre hay una solución y en la misma carta está escrita la solución. Ah, Hay qué que bueno. descubrirla. Sí, entonces trae el problema y trae la solución. Sí. Bueno, muchas Sí. gracias. ¿Quién más tiene Sergio, alguna observación? Sergio, buenas noches. De Hola, acuerdo a lo que vienen hablando ¿tienes de todo, cámara, porfa? ¿cámara? Sí, Sí, pero a ver sí, si ya, eso, ya habla, habla. gracias. Esto, de acuerdo a lo que vienes hablando con Héctor, el Sol en Capricornio en casa 12, ¿cierto? Ujú. Eh, bueno, a la inversa de que no mirar como un Sol que lleva de pronto a unas pérdidas, ¿cómo lo lees de una forma positiva, ¿no? El Estando en la sol casa es 12. la luz que tiene la persona. Un Ujú, sol ujú. en la casa 12, en principio tiene el talento, el poder, la luz de iluminar lo que no tiene orden. Lo que no tiene La orden. casa Y además 12, que... lo más mm, abstracto, claro, es complejo. Un niño es muy difícil que entienda un sol en la casa 12. Va a decir como, ¿cuál luz? Que esto es puro caos y va a negar la casa 12 en principio. Pero en la medida que se trabaja interiormente, va a empezar a poder iluminar cosas que no sabe que ilumine inclusive. Las otras personas lo van a buscar para que las ilumine y la persona no se ujú. da cuenta que tiene ese talento, no lo reconoce, pero lo tiene.
La astrología se lo muestra en una radiografía, le dices, usted tiene ese talento, puede que no lo vea, pero ahí está. Confíe en claro. él y verá cómo se desarrolla. Y siendo un sol capricorniano, Y de pronto Capricorniano, pues es la ese, precisión, ¿no? La estructura. Entonces, de no es lo pronto mismo esa, tener un Géminis en ujú, la 12, ¿no? Un Sol en Géminis en la 12 que tener un Capricornio en la 12 iluminado por ya, el Sol. Entonces, da pronto, potenciales diferentes. El de de pronto esa Géminis sería habilidad, el de ver la ambigüedad. ujú, El de de pronto Capricornio esa es el ver, habilidad, al dime. ser capricorniana, se le manifiesta más a Héctor, digamos, en etapas más maduras Claro, que, claro, al principio pierde y después dice, ah, es que esto tiene una lógica que no había visto. Y sí. es una lógica misteriosa, es una lógica, no es la lógica racional lineal, sino es una lógica circular, una lógica que tiene que ver con la astrología. Entonces ahí como quien dice, hay cosas que no me habían dicho. Ese es Capricornio en la 12 ya en luz, como sol. Quieren les muestro en el gráfico cómo se ve. Entonces les voy a compartir pantalla y miramos cómo esto lo podemos ver en una carta astral. Entonces este va a ser el tablero de juego que vamos a estar utilizando. Eh, voy a... Entonces, ¿qué pasa? Cuando vamos a ver un ascendente en Capricornio. Cuando yo tengo el ascendente en Capricornio, ¿sí? Y vemos que es ascendente porque lo importante en las casas astrológicas es la línea, ¿no? Entonces aquí supongamos que la línea está en la mitad de Capricornio y que, por decir cualquier cosa, no sé exactamente ahorita dónde tiene Héctor su sol, pero supongamos que tuviera el sol en esta posición, que está en la casa 12 y en Capricornio. Entonces, si una persona tiene el sol en Capricornio, tiene Acuario en la casa 2, Sí, ¿sí? señor. Porque es la Así es. línea. Entonces, ahí Mm. también para saber cómo se comporta este Acuario, necesito ver cuál es el conductor elegido de este signo. Todo signo zodiacal tiene un representante. El representante clásico de Acuario es Saturno, ¿sí? Entonces, vamos a coger a Saturno y lo vamos a poner en algún lado. ¿Sí? Entonces, aquí no lo hagamos con la carta de Héctor, sino hagámoslo abierto. Entonces, para eso nos va a servir el dado. Entonces, es Ay, un dado de perdón, 12 caras. ¿Ah? perdón. Dime. ¿Cómo así que Saturno, qué hace con Acuario? O sea, un ascendente en Capricornio tiene en la casa 2 Acuario. Pero Saturno que tiene como el regente, no. Saturno es el regente de Capricornio. O sea, para yo Sí. saber este Capricornio cómo se comporta, tengo que ver dónde está Saturno, es decir, dónde está el piloto. Cada signo Ah, zodiacal es un piloto. y lo pusiste en Acuario. No, no, aquí estamos hablando de Acuario porque él mencionó que es que por tener el Sol en Capricornio en la casa 12 es que no le salían muchos negocios y perdía. Yo le decía, pues yo le veo más la razón por que tiene Acuario en la casa 2. Entonces de ahí viene la mención de Acuario. Pero ahorita volviéndonos atrás y olvidando el tema de que pierdo o no pierdo, vamos a ver este Sol cómo se comporta en la casa 12. Ujú, Entonces, para saber cómo se comporta este Sol en la casa, en Capricornio, en la casa 12, obligatoriamente necesitamos mirar qué dice el piloto de Capricornio. Entonces, ahí, por ejemplo, hagamos un ensayo al azar. Entonces, cojamos el dado y saquemos un número, a ver en qué signo lo ponemos y miramos qué quiere decir y después lo movemos a ver cómo cambia. Entonces, tiro el dado y me sale, curiosamente, en la casa 11, que es Acuario. Ahí, ¿Sí? Entonces... ahí lo tengo. Yo lo Ah, tengo en bueno, la casa 11. entonces esa es Saturno. la parte ya sistémica de esto, que es imposible uno salirse del orden, ¿no? Mm. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces, claro, depende si este Saturno está en la casa 1 o está en la casa 2.
Si está en la casa 2, pues tiene mucho más que ver con el tema de los recursos. Entonces, ¿qué pasa? Empieza uno a analizar primero ese talento. Hay un talento para intuir de una manera muy precisa las cosas. Y esa intuición está asociada a un talento que es el talento acuariano de hacer las cosas de una manera diferente. Entonces, si yo cuando actúo con el sol en Capricornio soy muy ortodoxo, este Saturno deja de tener potencia. No quiere decir que no estoy escuchando a este Saturno que está gritando, quiero hacer cosas distintas. Entonces, esto genera una pérdida de energía que puede llevar a una pérdida económica. Si al contrario, yo le doy potencia a este Saturno en Acuario y digo voy a hacer las cosas de una manera diferente, aquí voy a tener el talento de intuir con mucha precisión eso que es distinto. Entonces, lo mismo que en algún momento generaba una pérdida, puede después generar una ganancia extraordinaria. ¿Sí? En la predictiva diría uno, no, este está bien o está mal, y si está mal, le va a ir mal todo el tiempo en la economía, porque tiene Saturno en la casa 2 y Saturno son limitaciones, y si está en la 2 pues qué triste, pero entonces nunca va a tener plata. Esa es la astrología Complicada la predictiva, vaina. Sí. ¿sí? Entonces es muy Pero diferente la interpretación. lo que sí puede pasar es que se la dé en la adultez. Mm, Claro, Capricornio siempre es para los adultos, no es un mm. signo para niños. Sí, Sergio, perdón, le hago una consulta. a ver, Ahí también habría que mirar el dodecanato, por ejemplo, en qué color le cae. el ¿Influiría dodecanato va a dar también? un matiz, ¿no? Va a dar Ah, un ya. toque. Entonces, es diferente un acuario escorpiano Ajá, a un acuario sagitariano, ¿no? El acuario, si nos acercamos acá y decimos que este Saturno está en este morado, ajá. entonces quiere decir que es un acuario que Escorpio. necesita un acuario escorpio, exacto. Ajá. Entonces sería un acuario que es diferente, pero que le gusta tener control sobre eso que es diferente. Mientras que si estuviera en Sagitario, va a querer más espontaneidad. O sea, esa mezcla de Ujú, Acuario con Sagitario es más espontánea, más libre. En cambio, la mezcla de Acuario con Escorpio es más fija, ¿no? Porque Acuario es un signo fijo y Escorpio es un signo fijo. Entonces, acá va a ujú. haber una mente más cerrada, más focalizada. En cambio, si está en Sagitario, pues va a ser más abierta, va a jugar, va a arriesgarse más. ¿Sí? Entonces Pero cambia el entonces tono. sí tiene algo también. En algo incide también. Claro, claro, Claro. por eso lo ponemos, porque para Ok, mí sí incide y lo leo y me da resultado. O sea, me perfecto. dice y me habla de un Gracias. conflicto, ¿no? Sí. Porque Acuario y Escorpio, por ejemplo, son signos muy contrarios, ¿no? Porque Acuario busca libertad y Escorpio Ujú. control. Control. Pero Entonces dice ambos uno, bueno, fijos, imagínate sí, dime. que ambos signos fijos. Claro. Entonces lo que tienen en común fijo, entonces uno dice, esta persona tiene ideas fijas. Sí, en cambio en el Tercer. otro digo, este puede llegar a tener ideas bien diferentes, innovadoras. Le va a quedar más fácil innovar al que está en Sagitario que al que está en Escorpio. Perfecto, Sí, Sergio, entonces le da gracias. un toque adicional, le da un adjetivo, ¿no? Que no da la astrología tradicional solo con los signos zodiacales. Total. Pregunta, Gracias. ¿funciona igual el regente del Sol si estuviera en la casa 12? ¿O ya ¿Cómo tiene así? otro? O sea, por ejemplo, el Sol estuviera en la 11 y el regente estuviera en la 12. El sol estuviera. No, el regente del Sol Ah, movemos el regente de Sol. ¿En dónde me dices? en la 12. Si estuviera Ah, ahí están los dos en la 12. No, Entonces, el Sol en otro lugar, pero su regente estuviera ahí. bueno, hagamos así al azar, pongámosle en Escorpio, ya que hablamos de Escorpio. ¿Sí? O Sí. sea, un Sol en Escorpio
va a Pero el tener, regente de Escorpio no es Saturno, es Plutón. bueno, sí, para que tenga el regente de Escorpio, entonces pongámoslo así, en Acuario al revés. Ujú. ¿Sí? Entonces, digamos, un sol en Acuario tiene como regente a Saturno y que Saturno esté en la casa 12, ¿sí? Entonces, pongámoslo acá, en la casa 12. Entonces, ¿qué pasa? Aquí el talento cambia, es un talento para hacer las cosas diferentes. Si le ponemos una palabra, vamos a decir la palabra actualizar, ¿no? La función del signo Acuario es actualizar a Capricornio. Capricornio es la ley y el orden. Y por consiguiente, Acuario va a ser la actualización de esas leyes y ese orden. Entonces, aquí hay un poder para actualizar ya de entrada. Mientras que al otro de pronto le costaba más trabajo hacer las cosas diferentes, aquí lo fácil va a ser hacer las cosas diferentes. El tema va a estar en poder entender esa conexión con los antepasados. En este caso, va a ser más fácil que la persona, si ha tenido una historia de antepasados que pierden plata, por ejemplo, que pierda plata y no sabe por qué. Porque los antepasados siempre como que, claro que es un Saturno en Capricornio y a Saturno le encanta estar en Capricornio. Entonces acá hay un talento para entender, para fijar, para entender, para consolidar temas ancestrales. Entonces de pronto este es muy ingenioso y tiene plata heredada de antepasados o tiene cosas que han permanecido en la familia por mucho tiempo y este sabe cómo hacer cosas nuevas con esa energía, por ejemplo. Una posible historia. Puede haber mil historias, ¿no? Aquí puede haber mil películas del sol en Acuario, ¿no? Un hippie loco con aretes y el pelo pintado de azul, ese es un acuariano. Y si tiene Saturno en Capricornio en la casa 12 probablemente puede llegar a sentir culpabilidad por ser tan diferente y se vuelve una persona que se siente rechazada por su familia. Podría ser otra. ¿Sí? Entonces, o puede ser un talento, una persona que has abrazado su sol y dice yo hago las cosas diferentes, o soy un rebelde sin causa. Me opongo a todo y no sé por qué. Puede pasar las dos cosas. Por eso es que es importante hablar con la persona. La persona, si uno no habla con la persona al principio, pues yo puedo contarle una historia y preciso era la otra. Y le sembré al personaje o un tema con su familia que no tenía, o le digo, no, es que usted debería pintarse el pelo de azul y hacerse una cresta. Y no, de pronto no, no es la persona, no le resuena y ese no es el camino. Por eso para mí es importante esa parte psicológica de hablar con la persona, primero entenderla, ver qué es lo que quiere, qué es lo que espera, cuál es el conflicto que me dice que tiene. Entonces me dice, no, es que yo tengo tal conflicto. Entonces yo lo busco en la carta. Digo, eso que me cuenta yo lo veo por acá. No lo veo en el Sol, no lo veo en Saturno, de pronto lo veo en la casa 6 por tal y tal razón. No sé, pero depende del relato. ¿Sí? Porque entonces ahí es donde se dice que la astrología clásica eh, adivina, ¿no? Adivina cómo es la persona, ¿no? Y eso es lo que se considera como un pecado, ¿no? El pecado de la adivinación, como que se adivina, yo adivino que tú deberías tener, sin haberte visto, que tú debes tener una cresta en el pelo porque eres acuario de casa uno. Luego debe ser original. Te predigo que si no tienes un arete, estás mal. O sea, si no tienes el pelo de verde, estás mal. No. De pronto es una persona súper clásica, súper ortodoxa, que le hace falta como propósito de vida ser más libre, encontrar alternativas, zafarse de ese tema ancestral para encontrar otros caminos. Entonces ahí ya hay un camino de vida que dice, no, este camino me suena como camino de vida. No es un karma de que no, tú sí es que tienes unos antepasados que te fregaron la vida. Sí, o sea, ¿qué hace uno con eso? Esa información, ¿para qué le sirve a uno?
Sergio, una pregunta. Gracias. eh, bueno, tú, digamos en la astrología tradicional, ¿no? Vemos el regente Saturno para Capricornio y para Mm, Acuario, ¿no? Ya, y lo mismo para Escorpio, Marte. mm. ¿En qué momento utilizarías Plutón y Urano como para lo que es más social, no personal? Sí, para lo más espiritual, para lo más, o sea, es un complemento. Si yo quiero ver la personalidad, veo los regentes clásicos. Ujú. Pero entonces, por ejemplo, puedo tener a Saturno en Capricornio y tiremos el dado y busquemos una posición de Acuario. Pues tiro el dado y me sale el número uno. El número uno es Aries. Entonces ponemos a Urano en Aries. Uy, ¿qué hice? Un momentico. Urano. Ponemos Urano en Aries. Y aquí, pues, como estamos en la mitad, puedo poner Urano en Aries en la casa 3 o Urano en Aries en la casa 4. Entonces, supongamos para que esto nos funcione, un Urano en Aries en la casa 4, porque la casa 4 también tiene que ver con lo familiar. ¿Sí? Entonces, si Urano está en la casa 4 en Aries, entonces ya este sol, como el sol es el talento, voy a decir que tiene un talento para modificar, para actualizar esa energía que proviene de la familia. Y entonces le va a quedar más fácil transformar este Saturno en Capricornio, que es muy tradicionalista, que tiene antepasados a los que a todos les ha pasado exactamente lo mismo. Y él tiene ese talento para hacerlas, para cambiar en Aries. Si está en la casa 4, entonces tiene que ver con la parte de la familia. Si estuviera en la casa 3, entonces ya no digo que es con respecto a la familia, sino que a través de la palabra, porque la casa 3 tiene que ver con la palabra, ¿no? También podría tener que ver con los hermanos, a través de hermanos, ¿no? Un hermano le podría ayudar muchísimo a actualizar esa visión de la familia. Otra historia. O sea, cada historia puede ser una, ¿no? Puedo decir, no, la casa 3 tiene que ver con el colegio. Entonces, a esta persona durante la época del colegio de pronto tiene un accidente que hace que cambie o que se conecte con sus antepasados, ¿no? Esa sería otra posible historia. Que me dijeran, no, es que yo tuve un accidente de pequeño y desde entonces hablo con mis antepasados. Le creo, le digo, ah, pues sí, yo lo veo aquí en su carta. Si me cuenta eso, Sí. yo le creo. Si me dice, no, yo soy ya un profesional que me dedico a motivar a las personas a que piensen diferente, y eso es porque finalmente en mis ancestros eran muy ortodoxos y yo quiero cambiar eso que yo viví de chiquito. Otra historia. Sigue valiendo con la misma carta. Por eso hay que preguntar Sergio, primero cuál es la historia. A ver si cuadra con esta carta o también uno actualiza la carta y dice, no, Ujú. esta, todo eso que me ha contado no cuadra con que sea un sol en casa 2 sino un sol en casa 3 y empieza uno a ver que esta carta tiene mal la hora, que todo lo que me está contando no coincide con lo que dice la carta. Por eso es importante primero escuchar a la persona para poder decir uno, uy, todo eso que me contó, si simplemente lo girara 10 grados, cuadraría perfecto. Mm, sí. Tiene uno que Sergio, tener esa yo tengo, flexibilidad y no entrar de entrada a, pues, de una a predecirle y de pronto la hora está mal, Sí. ¿no? Sí. Entonces, Sergio, por ahí, Héctor le iba a preguntar algo, pero antes para completar mi pregunta, entonces yo puedo decir que ese acuario, ese sol en acuario, pues tiene esas dos regencias que están como en dos ujú, aspectos, uno más exacto, personal y otro más social. Ya. claro. Y que pueden estar Mm, en conflicto, es decir, hay una cuadratura entre claro. Capricornio y Aries. Y una Es una o cuadratura. la otra. O este Urano podría estar más bien en Géminis. O Tiene no, un... digamos, por ejemplo, en Virgo, para, Ujú. claro, ¿no? Podría estar en Virgo.
Vámonos acá, no sé mucho, pero ahí está en Virgo. Entonces Virgo es compatible con Capricornio. Entonces, esto genera y pongámoslo para cambiarlo más en la casa 9. ¿Sí? Entonces, aquí este Urano en Géminis y en la casa 9 me da un ingenio muy grande para desarrollar nuevas técnicas. Entonces, esas nuevas técnicas con un sol en Acuario hace que esta persona, si tiene el sol en la 2, pues pueda obtener recursos creando sistemas y metodologías novedosas, probablemente en el extranjero. Y después miro el padre, ¿no? Saturno es el padre, y entonces me dice, no, mi padre murió hace muchísimo tiempo, casi no lo conocí. Ah, digo yo, ah, sí, claro, tiene Saturno en Capricornio en la casa 12, no conoció al padre. Sí, o sea, no puedo predecir cuál es la lectura correcta. Eso es hacer astrología psicológica. Desde la predictiva probablemente tengan otra serie de normas que le dicen, no, aquí esto dice tal y no dice nada más y solo hay una opción, ¿no? Como soy pisciano, yo sí creo en un mundo de ambivalencias y de múltiples posibilidades. Creo en un universo un universo de mundos paralelos. Es una posición, ¿no? No es que sea buena o mala, sino es la que para mí resuena. Y en mis consultas, no sé si por un sesgo, pero veo que coincide con lo que las personas están buscando. Igual uno atrae a los clientes que lo están buscando a uno. Y los astrólogos predictivos tienen otro tipo de clientes. Hay una magia ahí en el astrólogo con el que uno contacta. Si alguien me contacta a mí es porque su espíritu está buscando una alternativa. Entonces movamos la rueda para hacer, volvamos a hacer otra pregunta al azar. Bueno, aquí me quedaron unas rayas, no sé por qué. Entonces, este sistema sirve para hacer un oráculo. Entonces, por ejemplo, yo lo que hago muchas veces es al comenzar el día, digo yo, pues, oráculo, dime algo para trabajar, por ejemplo, mañana. ¿Qué me recomiendas hacer? ¿En qué recomiendas enfocarme mañana? Entonces cojo el dado y lo primero que voy a hacer es poner el ascendente. ¿Sí? Entonces tiro el dado una vez y me dice el signo zodiacal. Y me salió el número 7, es decir, Libra. Entonces, en principio lo pongo en Libra, en el ascendente, pero después puedo tirar el dado otra vez para ver el dodecanato. Entonces vuelvo y tiro el dado y me sale el número 4 que corresponde a Cáncer. En Libra, Cáncer, el color negro está por acá. Entonces yo lo que hago es girar la carta hasta que el negro queda en la línea de la casa 1. ¿Sí? Entonces, esta es la posición del ascendente. Es un ascendente en Libra que tiene en la casa 2 a Escorpio, que tiene a Sagitario en la casa 3, que tiene a Capricornio en la 4, que tiene a Acuario en la 5. Eso ya es un patrón. Ya ahí esto le permite a uno leer una cantidad de cosas. Pero además de esto, vamos a sacar un sol. Vamos a decir, ¿y dónde está el sol? ¿Cuál es el potencial para mañana? Entonces tiro el dado y me sale el número 1. Me dice, el sol está en Aries. Entonces pongo acá, cojo el sol y lo pongo en Aries. Igual que en el otro, puedo afinarlo más y decir, bueno, ¿en qué decanato está?
Lo tiro y me sale el número 6. El número 6, por eso les digo que es importantísimo aprenderse la relación entre los números y los signos. Entonces, el 6 tiene que ver con Virgo. Entonces, quiere decir que este sol no solo está en Aries, sino en este dodecanato de Virgo. Entonces, ¿cuál es la respuesta? Entonces, la respuesta es que mañana yo debería poner toda mi energía en impulsar un nuevo proceso. Así de fácil. Y después puedo decir, bueno, ¿cuál es el desafío? Entonces, el desafío me lo va a decir la luna. Entonces, vuelvo y tiro el dado y digo, ¿dónde está la luna? Entonces, me sale el número 5, que es Leo. Entonces, cojo la luna y la pongo en el signo 5, que es Leo. Y después podría llegar a afinarlo también con un dodecanato. Entonces me sale el número 9 en Sagitario, en Leo. El número 9 pues está por acá. O sea, me queda más o menos en esta posición. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el desafío? El desafío es Leo en la 10. Es decir, de pronto aspirar a tener demasiado reconocimiento por ese proceso que estoy haciendo. Porque la luna en Leo lo que tiene es que va a necesitar reconocimiento. Y como está en la casa 10, que es la casa de los logros de la profesión, pues de pronto yo quiero que profesionalmente se me reconozca por este cambio, por la motivación que voy a desarrollar en algún proceso. Entonces esto me dice, haga sí un cambio, pero no espere que se lo reconozcan, hágalo por amor al proceso, ¿sí? Podría ser una respuesta. Y como tengo ascendente en Libra, entonces digo, el ascendente es lo que me va a traer el destino. Entonces el destino me trae Libra, es decir, me trae la oportunidad de hacer un equilibrio entre lo que yo espero obtener, que sería este reconocimiento, y el trabajo que el destino me está poniendo. Que en la medida en que no espere demasiado reconocimiento, lo voy a poder hacer mejor y de ahí voy a obtener un equilibrio. ¿Sí? Eso es ya todo lo que he podido sacar de una tirada de dados como una recomendación para mañana. Ya pues miro mi agenda y qué voy a hacer y digo, pues en esto que voy a hacer voy a ponerle cuidado a eso, ¿no? Y muchas veces coincide, ¿no? Uno después es que dice uno, sí me había dicho el oráculo que podía pasar esto, ¿no? Que yo quiera más reconocimiento y más bien haga su cosa y, ¿no? Tengo, por ejemplo, una reunión con una persona que mañana voy a conocer, que sabe mucho de Cábala. Entonces ahora pensando diré, pues de pronto no voy a mostrarle tanto mi posición frente a la cábala, sino más bien le voy a mostrar cómo funciona mi sistema, ¿no? Y eso, ahí voy a buscar el equilibrio, no voy a tratar de imponer mi sistema a otra persona, ¿no? Entonces saco la información que yo necesito y de pronto me va a servir con toda seguridad, ¿sí? Entonces es un oráculo personal. ¿Sí ven cómo es el proceso? Lo mismo es una carta astral. Y aquí uno puede jugar con los regentes, ¿no? Entonces yo puedo decir, bueno, quiero afinar, quiero saber de qué trata este trabajo que voy a hacer mañana. Entonces, ¿a quién le pregunto? Le digo, ¿dónde está Marte? Marte me va a decir, me va a afinar también el funcionamiento de este Aries. Entonces, tiro el dado y digo, ¿dónde está Marte? Les tiro el dado, me sale el número 3 que corresponde a Géminis. Entonces digo, Marte está en Géminis. Entonces Marte está en Géminis y probablemente está en la casa 8. Géminis tiene que ver con la palabra. Entonces, este proceso que estoy haciendo aquí, esta metodología y este impulso que le estoy dando a mi metodología, debe
utilizar unas palabras que sean muy profundas, ¿sí? Porque está en la casa 8. Entonces, así poco a poco puedo ir hilando otra historia, ¿no? La historia de una pregunta. Lo mismo es la carta astral. Igual por eso yo empiezo leyendo una carta astral mirando sol y luna. Con que sepa yo cuál es el sol y cuál es la luna, sé cuál es el talento, de qué trata la situación o qué es lo que se espera que yo haga y a qué le debo tener cuidado. Y después, cómo se va a presentar el destino. Con esas tres patas ya yo tengo buena información para decir, bueno, le voy a poner fuerza a este signo, voy a cuidar este otro signo y voy a ver cómo se presenta este otro signo. Un destino, un potencial y un desafío. Ahí para que agregues la otra pata sería también buscar el regente del ascendente, ¿no? Exactamente, que es Venus, ¿no? Entonces yo digo, bueno, ¿y el destino cómo se me va a presentar? ¿No? Yo le puedo hacer preguntas, eso es lo bonito, ¿no? Yo digo, bueno, y entonces, ¿cómo es ese destino? ¿Qué me va a presentar el destino mañana? Entonces tiro el dado y me sale el número 8, me dicen Escorpio, entonces cojo a este Venus y lo pongo cojo a Venus y lo pongo en Escorpio. Entonces digo, pues el destino se me va a presentar como algo muy profundo, ¿no? Entonces probablemente que esta conversación que voy a tener va a ser una conversación muy profunda y muy transformadora. Va a transformar la personalidad. Luego, tengo que cuidar el ego, ¿no? Mi ego, ¿no? Y aquí digo, ese es mi ego, ¿no? Bájele un poquito al ego y más bien muestre cómo funcionan las cosas de una manera profunda. ¿Sí? Aquí no estoy viendo bien y mal, no es que me va a ir mal por mi ego, no. Es un desafío, cuide el ego, que el ego no sea el protagonista, sino que el protagonista sea la forma de utilizar el sistema y que ame la profundidad, que ame la conexión, que ame ese vínculo profundo, íntimo, personal, ¿no? Eso sería el Venus en Escorpio en la casa 1. Sí, de nada me sirve leerlo en negativo, ¿no? Es que voy a pelear sistemáticamente con la otra persona porque es que me hizo sentir como la peor persona más estúpida del mundo y por eso está en Escorpio y entonces al final esto va a ser una pelea de egos tremenda. Esa es otra forma de leerlo, pero a mí esa lectura pues no me sirve para nada para mañana. Por eso esto es un lenguaje, pero es un lenguaje múltiple, es un lenguaje que tiene al mismo tiempo muchos significados. Por eso se necesita tanto el respirar, el escuchar, ¿no? El no, precisamente no hacer que el ego sea lo primero que salga a la luz, ¿no? Esta respuesta nos sirve también para lo que es una lectura, ¿no? En una lectura yo debo simplemente andar, ¿no? Impulsar ese proceso, activar ese proceso sin meterle esa parte de ego personal, amando la verdad, amando la profundidad. Así se lee una carta, ¿no? También podría ser una respuesta de cómo debo leer una carta. Sergio, tengo otra pregunta. A ver, Esto, no, seguramente lo has explicado muchas veces, pero a mí hasta ahorita me hizo así como clic. Y es, bueno, el ascendente lo tenemos como una personalidad, ¿no? Y lo que los demás ven. Pero esto de que el ascendente es el destino, tal vez lo he escuchado muchas veces, pero ahorita me hizo como así.
Sobre todo que yo soy Virgo. ascendente Piscis y a mí Ah, Piscis siempre se me ha dificultado en muchos aspectos. Y si yo entiendo ese destino, ese ascendente como un destino, es un destino de disolución. es que para mí la palabra clave del ascendente es la palabra tarea. Ujú, Y eso lo hace muy diferente a las interpretaciones clásicas de lo que es el ascendente. Cuando uno ve el ascendente como una tarea, lo ve uno como viniendo de afuera. El mundo me pone una tarea ujú, y yo, para cumplir con esa tarea, tengo dos cosas, un talento, el sol, y tengo una tendencia inconsciente que es la luna. ¿No? O ujú. sea, mi talento no va derechito a mi talento, porque entonces seríamos como máquinas. Nosotros sí tenemos una idea clara de cuál es nuestro talento, pero por alguna razón no lo utilizamos a fondo. No es tan fácil. O sea, hay un desafío. Siempre va a haber un desafío. Entonces, cosa es cómo se presenta el destino, esa es la tarea, y otra, yo cómo lo voy a afrontar, con un talento y una herencia que es una programación cultural familiar que hace que yo responda de una manera preestablecida y que depende de si yo realmente he trabajado esta conciencia sobre las normas o los patrones preestablecidos y me logro zafar de esos patrones preestablecidos para llevar al máximo mi potencial, mi talento. Pues son tres patas, ¿no? El exterior, diríamos que es el ascendente, el espíritu sería el sol y el cuerpo físico sería la luna, como una tendencia, como algo inconsciente que me determina, que me condiciona, muchas veces sin saberlo, y ahí es donde ve uno el nivel de conciencia. Persona con un nivel de conciencia desarrollada va a saber cuáles son sus condicionamientos familiares y va a poder prestarles atención o gestionarlos de una manera más inteligente para que el potencial se desarrolle como debe ser. Otra persona con un menor nivel de conciencia va a querer hacer lo que dice el sol, pero finalmente va a terminar donde está la luna. Y va a decir, ¿y yo por qué terminé aquí arriba cuando yo quería era esto otro? Sí, está muy, muy interesante. Entonces, eh, la luna es un condicionamiento. Ujú. Es genético. Nos lo implanta Fam- nuestra madre. Tiene que ver con la cultura, tiene que ver con la patria, tiene que ver con todo lo que está preestablecido. Y Es dependiendo del inevitable. origen, Todos tenemos luna, todos nacimos en algún lugar, todos nacimos de una madre, de una familia. Eso ya nos condiciona, sea donde tengamos el sol. El despertar de conciencia es poder hacerle caso a ese potencial, a eso que vinimos a hacer, a ese talento que nos dan, que es muy especial y que muchas veces es muy distinto a lo que pide la familia. por ejemplo, dices que la luna es un condicionamiento. Si está la luna en Aries, o sea, lo más negativo sería la pelea. O sea, habría una tendencia, pero mira que es una tendencia a ser muy individualista. En Aries, digo yo soy, ¿sí? Entonces la luna en Aries, ¿no? Por ejemplo, el caso en el que una persona, el más difícil es el caso en el que uno tiene el sol y la luna en el mismo signo, porque lo mismo que es el talento es el desafío. Entonces, esa es más difícil que todas, porque va a haber un potencial para activar cosas, para iniciar, para motivar a otros, pero finalmente va a haber una tendencia inconsciente a pelear, por decir cualquier cosa. Ah, y por Entonces, como ejemplo, peleo, no puedo motivar a los demás, ¿sí? Entonces la luna se me tira a mi potencial y están en el mismo signo. y sería también algo así como que confuso si el ascendente es cáncer y la luna está en Aries.
otro caso, ¿no? Claro, o sea, si tengo el sol en cáncer, pues yo tengo el talento para proteger, para poner todo como en un huevo, dentro de un huevo, muy protegido, muy caliente. Y la luna dice, yo vine a romper huevos. Sí, y si no rompe huevos, pues no lo voy a dejar calentar este huevo. Y entonces hay un conflicto interno, ¿no? Entre una parte de uno que inconscientemente le dice, nosotros en nuestra familia no dejamos huevo con vida. Y yo vine precisamente a proteger huevos. Entonces ahí, ¿no? ¿A quién le hago caso? ¿A mi familia? ¿No? Si yo niego mi familia y no rompo huevos, soy el raro de la familia. Y soy cáncer y quiero pertenecer a mi familia. Entonces estoy en un gran dilema. Sí. Mi familia es de guerreros y yo nací el patito feo que es conservador, que quiere proteger a todos. Entonces, ¿qué hago? Si llego a proteger a alguien y los de mi familia me ven, me desheredan. Y si me desheredan, grave. Entonces termino yéndome por la luna, ¿no? Yo sí rompo huevos. ¿Qué pierdo? No me siento feliz, no tengo sol. Entonces, el tema es romper el cordón umbilical. En este caso, sobre todo cáncer Aries, es romper el cordón umbilical. Sergio, mi dilema, pero con el ascendente, ascendente Piscis, luna en Leo. Entonces, pongamos acá. Entonces, tenemos ascendente en Piscis. ¿Qué Sí. grado más o menos? No, ya te lo digo. Principio, mitad, 9. en el ¿Qué? 9. Entonces es Nueve, casi en 9, 10 7, por ahí. ajá. Entonces, ¿y el sol Y está en Libra? el sol Libra, sí. La luna en Leo en el grado 4. Espérate, a ver, pongamos acá. A ver, acá. Entonces, el sol está en Libra. Ujú. Este quitémoslo de acá. Nos interesa por ahora. Y la luna, ¿en qué signo está? Leo. Leo en la Leo. casa 5. ¿En la casa 5? Sí. Entonces En está el como en grado este 4. lado, en la casa Ajá. 5. ¿Sí? Listo. ¿Y el sol está en la 8? Sí. Listo. Y este Venus por ahora lo quitamos, no nos interesa. Como para entender justamente lo que decías del ascendente como destino, que Claro, me causó así como, ¡guau! claro, es que primero hay que leer cuál es el propósito. Entonces, un sol en Libra y en casa 8 viene a equilibrar temas ocultos. Ujú, ¿Cuál es el piloto automático? Necesito reconocimiento. Y está ujú, en Leo y en la casa 5. Entonces, esta luna necesita bastante reconocimiento. Ese es ujú, el talón de Aquiles, podríamos decir. Sí, es como una necesidad de ser reconocido. Si no me reconocen, ¿yo para qué hago las cosas? Y el sol, paradójicamente, está en la casa más oculta de todas. Este sol nadie lo va a reconocer porque está en la casa 8. ujú, Entonces, si quiero ser reconocido por mi familia, tengo que hacer cosas que se vean bien. Si le ujú, hago caso a mi sol, voy a buscar el equilibrio en temas ocultos. Nadie me va a reconocer. Y la tarea de Piscis es, te vamos a calificar al final de la carrera qué tanto pudiste disolver esos condicionamientos familiares para poder abrazar tu propósito verdadero. eso, condicionamientos familiares. ¿Sí? Porque si te vas por la luna, tú dices, no, pero yo qué me voy a dedicar a esto oculto que nadie me va a reconocer. ¿Por qué condicionamientos familiares? Por Porque la... la luna son todos los condicionamientos familiares y como está en Leo, es el tema del reconocimiento familiar. Ujú, ¿Sí? A mí me reconocen que yo me dedico a hacer cosas que nadie ve.
Dice, mi familia no lo reconocen, no me ve haciendo, o sea, dicen yo, Mm, este no hace nada, sí, ujú, porque está en la casa 8. Qué lástima, pobre. Entonces pierde uno felicidad porque no está haciendo lo que le gusta, que es encontrando el equilibrio en temas profundos. Profe, Dime, ¿el sol en la casa 8 no es similar a un sol en la casa 12? ¿Como oculto? es más similar el sol en la casa 8 al sol en Escorpio. Son del mismo color. ¿Cuál es la diferencia? El sol en Escorpio es el modo de ser que profundiza. En cambio, la casa 8 son los temas ocultos. Entonces, una persona que tiene el sol en la casa 8 va a tener la capacidad para iluminar temas ocultos. Y si está en Libra, lo va a hacer a través de la apreciación de la estética en lo oculto. ujú. Va a decir, voy a analizar las proporciones, voy a analizar el colorido, voy a analizar, ¿no?, la forma que tiene los temas ocultos. Es como muy místico, muy Claro, espiritual, claro, Sergio, ¿cierto? claro, va. Mm. Y pues vamos a preguntarle a Diego qué hace y ahorita Eso, está, preguntémosle a Diego con qué se identifica de claro, todo eso. ¿qué haces No, tú? con todo. Con todo serio. Eh, Porque, por ejemplo, cuando dices no, pues tú me metes, digamos, por ejemplo, Sergio puede estar hablando de alguna teoría y de pronto yo quiero ajustar un poco o corregir un poco en la profundidad. Yo soy detallista, no sé, si habla de teosofía, te voy a decir, no, fulanita pensaba tal cosa o por Ujú, acá. Pero claro, yo profundizo. A mí lo claro. que me llama la atención, de pronto, tú pusiste la luna pues la dimensión familiar, ¿no? Yo la visualizaba más entre lo psíquico, también con mis necesidades, cómo siento, ¿no? Más yo. Tú lo pusiste fue a nivel de la familia. Entonces, a mí mi lectura, quiero saber lo que yo tengo en cuanto al ascendente de Piscis, qué es lo que yo tengo ¿cómo es que se dice? ¿Cuál es la tarea? Sí, no, pues el destino, pero yo lo veo como algo que hay que eh, disolver, ¿no? Sí, es que la Hay, tarea sí. es disolver. Llegué a Y pensar como en el ego, pues por esa luna claro, es que la paradoja está en que Leo y Piscis son contrarios, por eso mm, Leo enferma a Piscis, ujú, sí, sí, sí. porque ¿no? La casa 6 es la donde vemos las enfermedades. Y si tengo ascendente en Piscis, entonces a Piscis lo enferma Leo. Es decir, a Piscis, que es la disolución del ego, lo Ujú. enferma el ego. Pero Entonces la tarea ahí es ir hacia Pisces, digamos. Mi tarea es ir, o sea, al final de cuentas, usted le van a calificar qué tanto disolvió el ego. ok. Y le dijeron, nació en una familia que le va a pedir que tenga un buen ego. A ver Ujú, cómo lo disuelve. Porque si lo disuelve, pierde a la familia. Y entonces le ujú, toca refugiarse en lo oculto. sí. Te ¿Sí? tengo una última pregunta que también a veces me ha confundido y es, porque pones a la luna, dice ahí el padre, justamente el padre, ¿Mm? pero hace un momentico también dijiste Saturno es el padre. Entonces, para Sí, mí la luna siempre, perdón, Cáncer siempre ha representado es la maternidad, pero sí. no sé. Bueno, La casa 4 representa en astrología al padre y ujú. Saturno representa al padre. Ambos. ¿Sí? Y la Lo que madre, pasa, lo que pasa es que, y la madre, mira que acá pongo madre en la casa 10. Lo que se ha encontrado es que son intercambiables. A veces el padre está en la casa 10 y la madre en la 4, dependiendo de quién es el que pone la raíz, ¿no? Porque la casa 4 representa al padre porque nosotros en nuestra cultura heredamos el apellido por lado del padre. Ah, Pues nosotros vemos de dónde ascendemos o de dónde descendemos
por el apellido paterno, por eso ese está en la 4. Y el esposo del padre, pues es la madre, entonces que está al otro lado. Siempre la pareja está al otro lado. Entonces, por derivadas, la casa 10 es la madre, si la 4 es el padre. Pero en la lógica de los planetas, Saturno es el padre y la luna es la madre. Entonces, se superponen, ¿no? Si yo tengo un Saturno en la casa 4, pues ese es un padre, repadre, con unas herencias Padre al genealógicas. cuadrado. Padre al cuadrado, ¿no? Es un padre que arrastra toda la raíz cultural de sus antepasados ¿no? Claro, depende después de los aspectos y una cantidad de cosas que van matizando cada padre, ¿no? No quiere decir que todo Saturno en casa 4 va a ser tradicionalista. No se puede generalizar de esa manera porque si tiene en conjunción con Urano, ahí se fue ¿no? Se explota la parte de tradicionalismo y más bien es un rebelde o es un hippie, no sé, ¿no? Y viene de una familia de hippies. Esto es un lenguaje que todo le da un carácter especial, ¿no? Por eso no hay dos cartas iguales. Sí. Muy profundo, serio. Muy complejo. Chévere. Es muy hermoso, ¿no? Una vez que uno empieza a verlo como una historia, por eso la idea es que pues en los cursos empecemos con el sol y la luna. Con el sol y la luna tenemos para entretenernos por un buen tiempo. Sol, luna y ascendente máximo. Y con eso tenemos para contestar muchas preguntas. En la medida que podamos entender eso, ya le empezamos a meter cada vez un ingrediente más. Ujú. ¿Sí? Le puedo meter o el dodecanato, o un aspecto, un regente, y después junto, ¿no? Regente, cada vez un instrumento más. Hasta que uno finalmente, ¿no? Al cabo de 5, 6 años, ya está uno tocando una orquesta con varios temas sonando al mismo tiempo. ¿No? Los regentes y los aspectos ¿no? Es una orquesta donde yo todos los estoy tocando al mismo tiempo, pero pues es natural uno no poder hacer eso al principio. O sea, uno empieza con un solo instrumento hasta que lo sabe tocar y después dice voy a tocar este otro instrumento y después este otro y después ya dice no, voy a armar un grupo. Todo tiene su tiempo. Sergio, muy bueno todo. Muchas gracias. Bueno, entonces pues sí, yo creo que lo dejamos por ahí. Estuvo Muchas buena la gracias. práctica. Muy Bueno, bueno. me alegro. Muchas Entonces, bueno, gracias. Muy interesante. Muchas gracias. Sí, feliz listo. noche para todos. Gracias Buenas a noches. todos. Chao, Buenas gracias. noches para Nos todos. vemos. Gracias, Sergio. Igualmente. Gracias. Bye. Muchas Chao. gracias. Chao. Gracias.